Juan capítulo 16. Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Los amigos son bienvenidos, amén. Los que nos ven a través del internet también. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Gracias al Señor por la oportunidad, el privilegio que nos da de poder estar en esta mañana compartiendo su palabra, amén. Abramos la Biblia ahí en Juan 16, versículo 7 hasta el 11. Vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. Dice así: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Demos gloria al Señor Jesús. Tome asiento en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo. Amén. Y entendiendo que el Espíritu Santo es el que convence. Amén. Y la obra del Espíritu comienza, así como hay un proceso, hermanos, en la vida de la persona, para que una persona nazca. O sea, ¿cuándo nace una persona? Cuando se dice nació, es cuando ya ha dado a luz. Eso es lo que conocemos nosotros, ¿cierto? Cuando la mamá da a luz, nació un bebé, pero hay un proceso de gestación, amén, que dura 9 meses para que pueda dar a luz a un bebé, ¿cierto? Eso lo sabemos. Y ese proceso en la vida espiritual también lo hace el Espíritu Santo. Para que una persona pueda nacer de nuevo hay un proceso, no es de la noche a la mañana, ¿cierto? Y ese proceso, esa obra la hace el Espíritu Santo en el creyente o en la persona que no ha creído en el Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesucristo está hablando sobre la obra del Espíritu Santo, y mire que así como da a luz la madre un bebé, así también en el reino del Señor nace una nueva persona, ¿cierto? Y cuando una persona comienza a oír la palabra de Dios, Dios empieza a trabajar en esa persona y hace una obra especial, y esa es la obra del Espíritu. Gloria al Señor. Pero conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Mas si me fuere, yo os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gloria al Señor Jesús. Entonces, podemos analizar primero que el Señor Jesucristo dejó claro que el Espíritu Santo es el Consolador, ¿cierto? El Consolador no vendría. Y si yo me voy, lo enviaré de una. O sea, el Espíritu es el que consuela. Gloria al Señor Jesús. No olvidemos que el Señor Jesús también es el Espíritu. La Biblia dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Amén. También sabemos que el Señor Jesús es Dios manifestado en carne, dice la palabra del Señor, 1 Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Gloria al Señor Jesús.
Entonces, si analizamos esto, hermano, hagámonos una pregunta. ¿Por qué el Espíritu convence? Porque Él dice, convencerás de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué quiere decir esto? Que convence de pecado por cuanto no creen en el Señor. Es que, hermanos, para que usted y yo estemos aquí, tiene que haber sido el Espíritu Santo que nos haya convencido. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, el ser humano es incrédulo por naturaleza. El hombre cree en Dios, pero no es capaz de creerle a Dios. Y para que nosotros podamos creerle a Dios y reconocer que somos pecadores, tiene que ser el Espíritu que nos haya convencido. Amén, gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos convencidos por el Espíritu hay en esta mañana? Gloria al Señor Jesús. Esa es la obra del Espíritu. Gloria al Señor. El Espíritu es el que convence de pecado. Por eso cuando una persona no escucha la palabra de Dios, él vive en pecado y a él su conciencia no le grita si está bien o está mal. Él disfruta eso. Porque la obra del Espíritu no ha empezado en él. Pero cuando una persona comienza a oír la palabra de Dios, Dios lo confronta. ¿Sabe por qué? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea que cuando una persona comienza a oír la palabra de Dios, es cuando Dios a través de su Espíritu comienza a hacer una obra en él. Y así empezamos nosotros, nos dimos cuenta que éramos pecadores. Nos dimos cuenta que así no íbamos a ser salvos. También que si nos moríamos en esa condición, nos íbamos a perder. Esa obra la hace el Espíritu. No es que el hermano habla muy bonito y me convenció, no. El hombre no convence a nadie. El único que convence es el Espíritu Santo, gloria al Señor. Y como Él convence de pecado por cuanto no creen en el Señor, porque miren que lo tenían al Señor, y la Biblia dice, Juan 1, versículo 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén, mira que vino al pueblo judío y no le recibieron, pero dejó las puertas abiertas. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne y sangre, de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí ve que la obra la hace el Señor? Gloria al Señor Jesús. Por eso es que nosotros somos convencidos y reconocemos que somos pecadores. Y por tal razón el Espíritu convence de pecado. Para que usted y yo nos hayamos arrepentido, tiene que haber sido el Espíritu Santo que nos haya convencido. Y para que una persona diga, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, esas son palabras de alguien que ha sido convencido por el Espíritu Santo. Porque recordemos que eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Y el apóstol quién era? Un perseguidor de la iglesia, un asesino. Pero cuando se encontró con el Señor Jesús, ahora está diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Gloria al Señor Jesús. Esa fue la obra que empezó el Espíritu Santo en el apóstol Pablo y que ha empezado en nuestras vidas para que estemos hoy aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Convencerá de justicia, dice la palabra del Señor. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué quiere decir con esto? Que la obra ya estaba consumada. El trabajo ya estaba hecho y al Señor en persona no lo iban a ver más. Pero sabe que el Espíritu hace una obra primero en el creyente o en el incrédulo de convencerlo de que es un pecador para que se arrepienta. Pero ahora va a ser el consolador de esa persona. El consolador del creyente. No está físicamente, la obra está consumada, las puertas se abrieron para que el hombre obtenga la salvación, pero está Dios mismo en espíritu consolando al creyente. Por eso cuando usted tiene dificultades, tiene problemas, escucha la palabra de Dios, dobla sus rodillas y el Señor le da consuelo. El Señor le da respuesta porque ese es nuestro consolador.
Gloria a Dios. Y Él es el único que nos puede justificar. La Biblia dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Romanos 4:25, gloria al Señor Jesús. Él nos convence, ¿sabe por qué? Porque nuestra justicia, dice la Biblia, Isaías 64, que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y el hombre, si el Espíritu no lo convence, se justifica. Todo lo que hace lo justifica. Pero cuando el Espíritu nos convence, nos damos cuenta que es el único que justifica, es el Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Él es el que nos justifica. Y si no creemos en Él, no somos justificados. Mire que el apóstol mismo dice, gloria a Dios, Filipenses 3:8-9. Él dice que es fariseo, que en cuanto a la ley es irreprensible, y da una lista grandota ahí, pero él dice, todas estas cosas las tengo por basura. ¿Y sabe cómo dice? Para ganar a Cristo y estar en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. ¿Y quién hizo esa obra? El Espíritu, y lo convenció de que ese listado que tenía, esos diplomas en la pared, no le servían para ir al cielo. El único que lo puede justificar es el Señor Jesús. Y si hoy estamos aquí, hermanos, es porque Él también nos ha justificado. Porque de alguna manera nada merecemos, pero solo Él lo quiso hacer, hermanos. Solo Él lo quiso hacer porque nos amó con amor eterno y nos ha prolongado su misericordia. Gloria al Señor Jesús. Él es nuestra justicia, hermanos. ¿Y sabe por qué convence de juicio el Espíritu? También dice la Biblia que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El enemigo ya está juzgado. ¿Sí sabía? El enemigo ya está condenado. Es más, la Biblia dice que el infierno no fue preparado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, porque ya tiene un lugar destinado. El hombre es juzgado por sus actos. Amén. El hombre es también considerado culpable por sus actos, por no obedecer al Señor. O sea que nosotros tenemos libertad de recibir al Señor. Tenemos libertad de acercarnos a Él. Gloria a Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta que el enemigo ya ha sido juzgado, no andamos con miedo. Andamos confiados en nuestro Señor Jesús. Y somos conscientes de que hay un enemigo, pero que sabemos también que ya ha sido juzgado. Y como ya ha sido juzgado, sabemos que el Señor nos librará del juicio del enemigo. Pero ¿quién hace esa obra, hermanos? Esa obra la hace el Espíritu Santo. De lo contrario no entenderíamos nada. No es que el hermano me explicó tan lindo y entendí, no. El Espíritu es que lo hizo entender. El Espíritu es que nos convence. Para que alguien pueda decir, hermanos, porque para mí el vivir es Cristo y morirme es ganancia. Eso tiene que ser alguien realmente convencido por el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Y ese es alguien que ha sido convencido. O sea que aquí estamos porque el Espíritu nos convenció. Porque de seguro, hermano, que a usted muchas veces le entregaron un tratado y lo botó a la calle. De seguro muchas veces le visitaron y no quería venir al culto. Pero un día se abrió una puertica y empezó usted a oír la palabra de Dios. Y por ahí empezó el Espíritu a hacer la obra. Por ahí empezó, usted empezó como a cambiar, como a quererle gustar venir y empezó a simpatizar. El Espíritu estaba trabajando, gloria al Señor. Y empezó a simpatizar, a escuchar la palabra de Dios y a inquietarse, a hacer preguntas, ve y esto y cómo es esto. Y el Espíritu empezó a abrirle las puertas. Empezó a abrirle los ojos que estaban vendados.
Y por eso es que la Biblia dice que somos renacidos por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y somos renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible. ¿Cuál es esa simiente? La palabra de Dios que nos engendró. Y por eso cambiamos de mente, cambiamos de pensamiento. Uy, pero este se volvió evangélico, lo perdimos. Tienen razón, nos volvimos evangélicos y nos perdieron porque ya no pertenecemos al mundo. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Esa es la obra que hace nuestro Dios. Pero el hombre es culpable del juicio. Por eso el Espíritu convence de juicio. ¿Sabe qué dice la Biblia? Nosotros nos enamoramos mucho de ese texto que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y wow, qué hermoso el amor de Dios y cuán grande el amor de Dios. Y sí, amén, gloria a Dios. Pero le hace el versículo 36 de Juan 3 y ¿qué dice? El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya no hay amor de Dios, ya hay ira de Dios. Pero para que nosotros estemos convencidos que si no creemos nos condenamos, estamos bajo el juicio de Dios, tiene que el Espíritu hacer una obra, de lo contrario moriríamos en nuestros pecados. Gloria al Señor Jesús. Por eso que el Señor decía que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Sabe qué más? El hombre es que se endurece, que el diablo lo endureció. El hombre es que se endurece. Por eso el Señor dice, si oyereis hoy tu voz, no dice, no permita que el diablo les endurezca el corazón. No endurezcáis vuestro corazón. El hombre se endurece. Y cuando el hombre se endurece, atesora juicio para él mismo. Por eso es que el Espíritu nos convence de llegar al juicio y ser libertados por el Señor Jesús. Vea que dice Romanos 2:5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nosotros somos conscientes de eso porque el Espíritu nos convence. El Espíritu nos abre el entendimiento. Entonces, ¿qué hace el hombre que se endurece? El corazón ¿qué palabra utilizaría ahí? Le apacigua el corazón o le ablanda el corazón. Y el hombre que era difícil, viene acá arrepentido. Oren por mí. Y lo escucha uno que llora arrepentido y era difícil. Gente que a uno le parece increíble y se arrepintió. Sí, es que la obra no la hacemos nosotros, la obra la hace Dios. Amén. Y esa persona, quiero recibir doctrina. Wow, uy, pero este hermano va en serio. Sí, es que el Espíritu está trabajando en esa persona. Gloria al Señor Jesús. Y recibe la doctrina. Cuando lo vemos, llegó al bautismo en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y como el bautismo tipifica muerte, sepultura y resurrección con Jesucristo, entonces esa gestación de 9 meses dio a luz una nueva criatura. Gloria al Señor Jesús. Entonces esa persona sale de las aguas del bautismo como una nueva criatura. Y se cumple el texto que dice 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en el nombre del Señor Jesús. Por eso también dice la palabra del Señor, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, dice la palabra del Señor,
así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria a Dios. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Por eso necesitamos, hermanos, dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Por eso hoy necesitamos, hermanos, dejarnos convencer por el Espíritu Santo. No dejarnos mover por nuestros pensamientos, por nuestras capacidades, porque de alguna manera somos humanos y fallamos. Pero si el Espíritu obra en nosotros, Él sí hace la obra perfecta. Recordemos que la Biblia dice que el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Gloria al Señor. Y hoy yo creo que está el Espíritu aquí en esta mañana también. También creo que hay mucha gente que ha sido convencida por el Espíritu Santo en esta mañana. Y si hoy usted que antes no aplaudía puede aplaudir, usted que antes no decía gloria a Dios puede decir gloria a Dios. No se olvide, hermano, que fue el Espíritu que lo convenció y usted luego tomó la decisión. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor por su Espíritu Santo. Gracias al Señor por su obra redentora. Gracias al Señor por tenernos paciencia, porque bien difícil sí éramos. Gracias al Señor porque obró en nosotros. Por eso, hermano, no se entristezca ni se enoje con la persona que de pronto rechaza el tratado. Tranquilo, la obra no la hace usted, la hace el Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Por eso no se enoje cuando usted invita a alguien 2, 3 veces y no viene. Tranquilo, siga orando. La obra no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu Santo. Y de seguro que si el Espíritu Santo hace la obra en esa persona, un día usted lo va a ver acá arrodillado, arrepentido ante el Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito su nombre, bendito su nombre. Y Él, como Él es nuestro consolador, ¿sabe qué dice el apóstol? Romanos 5. Y nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque tenemos el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y como Él es nuestro consolador, estamos confiados. Gloria al Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que, hermano, no juegue con la obra del Espíritu. Dejémonos guiar por el Espíritu. Póngase de pie en el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesús. Muchos de nosotros quizás odiábamos el Evangelio. Muchos de nosotros quizás odiábamos venir a un culto. Y muchos de nosotros cuando entrábamos no aplaudíamos, no decíamos nada porque no éramos libres. No éramos convencidos, pero el primer premio que el Señor nos dio y la oportunidad que nos dimos nosotros mismos fue haber permitido entrar a este lugar y oír la palabra del Señor. Porque por ahí el Espíritu empezó a convencernos. Y hoy damos gracias a Dios por su don inefable. Gloria al Señor Jesús. Oremos, hermanos. Señor Jesús, gracias, mi Cristo, Rey de la gloria. Tú eres todopoderoso, tú eres nuestro Padre. Oh, gracias por convencernos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por hablarnos, por salvarnos, por rescatarnos. Gracias, mi Cristo, gracias, Señor, por tu obra. Oh, por el proceso que hiciste en nosotros para hacernos nacer de nuevo. Oh, gracias, Señor Jesús. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a seguir dejándonos guiar por tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque Él sí nos guía de verdad a toda verdad. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Sonny.